tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy tengo un invitado, una persona excepcional, maravillosa, Marcelino Requejo, escritor, investigador, autor de 3 libros y un cuarto que va a salir en breve. En breve, sí. ¿Cómo se llama el cuarto que va a salir? Visitantes de otras dimensiones. Yo no pongo los títulos, los pone la editorial. Muy interesante, creo que va a estar... Sí, va a estar, creo que va a ser impactante, porque los casos que recopila son muy interesantes todos ellos. ¿Para cuándo sale? Principios de mayo, me dijeron. Principios de mayo. Bueno, pues ya lo sabéis, principios de mayo. Marcelino, ¿cómo empezó para ti? ¿Cómo fue el empezar a ti a intentar investigar el fenómeno OVNI? ¿Por qué te secado ese granito de arena? Eso surge en la infancia, como a todo mundo, aunque muchos no lo recuerdan y otros no lo vivieron. Pero yo sí, yo tenía 13 años y yo soy de Puebla de Sanabria, de una villa de la provincia de Zamora, muy cercana a la frontera con Portugal. Y bueno, pues en cierta ocasión, en el mes de marzo de 1969, pues un grupo de personas, yo ya tenía 13 años, pues estuvimos observando durante más de 15 minutos un objeto que pasó por encima, eran las 11 de la noche, pasó por encima del pueblo y se fue en dirección Galicia, pero a una lentitud asombrosa, y permitió durante 15 minutos ver aquello con absoluta tranquilidad. Y además iba bastante bajo, yo creo que no iría ni a 300 metros de altura. Y era como una esfera cristalada que lanzaba destellos, era amarilla y lanzaba destellos de colores parpadeantes, no sé de dónde salían los colores, pero a la base, debajo, se sustentaba la esfera sobre una especie de disco achatado de color rojo. Y aquello no hacía ruido, evidentemente, y lo estábamos viendo unas 8 personas. Éramos 2 chavales y el resto eran adultos. Y bueno, nos quedamos viendo aquello hasta que se fue alejando en dirección a Galicia. Y ahí quedaba como una estrella ya muy potente que daba destellos, pero ya se perdía en la lejanía. Ya no se veía tampoco la base roja que lo sustentaba. Y desde entonces yo, además aquella era una zona que solían hacerse pruebas de aviación, pasaban por allí aviones de todo tipo y tal. Aquello no era ningún helicóptero, ningún avión, ¿no? O sea, el objeto aquel, desde luego, ¿qué era? No lo sé, pero desde luego no era nada de lo conocido que hubiésemos visto hasta entonces. Ni después, por supuesto, porque yo nunca, ni en películas, vi un artefacto como ese. En ninguna película, ni de dibujos animados, no. Nada. Y eso, y ya, aquello pasó, y te ha vuelto a pasar, ¿o? Y luego se encendió como una lucecita, eso sí, dentro de cada uno de nosotros, y nos gustaba cada vez que salía una noticia en el periódico, y hasta que empezamos o yo personalmente empecé a hablar con gente, a desplazarme en los lugares, y cada caso te llevaba a otro. Por ejemplo, salía un caso en la prensa, ibas a hablar con esa persona, yo entonces estaba ya estudiando en Salamanca en el año 74. Química. Y de repente, pues habla con mi vecino que él sí que vio hace 2 años no sé qué, o habla con mi vecino que hace 2 semanas no sé qué. Caray, pero el caso del periódico era uno, pero es que venías de allí con 30 o 40 casos distintos de los que no se tenía ni idea. Y esa es la cadena. Yo fui recopilando muchísimos casos, pero por toda la provincia, tanto de Salamanca como de Zamora. ¿A virtud propia o porque lo sacabas ya en el periódico? No, salía un algo en el periódico, como te digo, y yo iba al lugar y hablaba con esa persona, porque entonces la gente contaba quién era. Soy Pepe tal, y claro, no había problema, hoy no lo hacen ni de coña. Ya. Pero entonces sí, entonces cantaban como pepos. Les gustaba salir en tal, no importaba salir en el periódico. Eso sí, les jodía que los vecinos se rieran de ellos y tal, porque ellos habían tenido una experiencia, la habían vivido. Y claro, te molestaba que otros vecinos tal. Y otros, sin embargo, se callaban, y a veces el que se callaba hablabas con él, ¿qué? Y usted nunca me decía, bueno, yo hace unos años, yo tal. Acababan saliendo casos a montón por todas partes. ¿Y cómo ya te dio el salto, aparte de ser funcionario público de justicia? Hombre, la vida había que ganarla de alguna manera. Exactamente. Era una ficción. Efectivamente. Y luego ya el primer libro, Omnis. Sí, yo era muy amigo de los de Cidonia, de Carlos Fernández y Miguel Pedrero, y José María Lesta, en fin, todos los investigadores que había por Galicia, pues nos conocíamos, y ellos habían puesto una editorial, Pedrero y Carlos Fernández, y entonces me dijeron, oye, pues tienes tantos casos, pues
podrías publicar un libro con los más interesantes de todos, ya lo sabía de la provincia de Orense, desconocidos todos, por supuesto. Los casos que yo ponía en el libro, todos eran desconocidos, nadie tenía ni idea de ellos, ni Benítez, nadie, porque eran casos que había investigado yo. Entonces, pues, vale, preparamos Ovnis Alto Secreto, salió Ovnis Alto Secreto, que lo prologó y lo vino a presentar a Vigo Juan José Benítez, y que cosa que no ha hecho con nadie, la verdad es que es para agradecérselo eternamente, ¿no? Porque es una gran persona. Y ese libro es un referente en el sentido de que cuando ves los casos que hay allí, dices, anda, pero si esto es... no solo es en Estados Unidos donde pasan estas cosas, no solo se ven triángulos de 1,5 kilómetros de lado en Noruega o en Estados Unidos, en Australia, no, también en Galicia. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que los casos, por suerte, los pude recopilar. Justamente hemos estado en la conferencia hoy, en la charla, he puesto un vídeo que igual te ha recordado a uno de tus casos, que era el Olnia alargado, con las fotos de... muy parecido, es que al final todos se asemejan mucho, o sea, a veces... Además tienen como una pauta y ahí identificas si es un truco o no. Por ejemplo, en el caso del OVNI que fue filmado cerca de la central térmica de Aspontes en el año 96, uno de los vídeos que pusiste esta tarde, se ve ese parpadeo que es inconfundible de aquella grabación de Aspontes, que la hicieron unas personas que yo conocía y eran del matrimonio y los hijos. Alucinante, la grabación es muy buena, se llevó en aquella época, me acuerdo del año 96, al Mississippi, de Pepe Navarro. Sí. Bueno, pero la grabación es buena porque la fiabilidad de quienes la grabaron con una cámara, que entonces no había teléfonos, pues era acojonante. Su credibilidad era total y absoluta. Además lo ves en la excitación cuando están hablando y ves cómo... Y no fueron los únicos que vieron esos aparatos. Pero el parpadeo que hacían aquellas luces, cómo se apagaba y se introducían en otra más grande, con qué lentitud lo hacían y tal, ese parpadeo era típico de los vídeos que tú, por ejemplo, has puesto hoy. O sea, no están trucados, esos en concreto no lo están. Y evidencias que tú has podido tener en este caso con el caso Friol, pero también, ya la vamos con el caso Friol, también tenías uno que tuviste unas sábanas y que se desaparecieron. En el caso de Manzalbos. Esto fue una metedura de pata inolvidable, vamos. Pero, ¿qué había en las sábanas? ¿Qué impregnación había en las sábanas? En las sábanas se había posado un objeto, mientras esas sábanas estaban en una aldea de Orense, lindando con Portugal, en la aldea de Manzalbos, estaban literalmente marcadas con unos dibujos hechos a propósito, o sea, no era casualidad, lo único que eran, pues mira, ese fue el problema, claro. Que como yo tenía las sábanas, lo último era el año 75, lo último que se me ocurrió fue hacerle foto a las sábanas, yo tenía los originales, le podía hacer fotos cuando a mí me apeteciera, pero tengo los originales, no hago fotos. ¿Qué ocurre? Me las piden para llevarlas a analizar a Orense, a unos laboratorios que no existían, nos enteramos después, nunca volvimos a saber de las sábanas. ¿Recuerdas más o menos cómo eran los dibujos? Ay, sí, en el libro Ovnis Alto Secreto creo que van dibujados tal cual eran. Había como un elefante, una mariposa, la mariposa era perfecta, no eran muy grandes, eran de este tamaño aproximadamente. Y había un 1, una letra E, había salpicaduras de algo como si hubiera sido una pistola de ácido, la que después de terminar el dibujo voy a hacer otro dibujo al lado. Y al saltar de un dibujo a otro, como si cayeran sobre la sábana, pingamientos del ácido de lo que llevaba la pistola. Es la imaginación que me viene a mí de cómo hacer eso, porque esos redondelitos de colores, también eran de colores, estaban sobre un dibujo, entre un dibujo y el otro, pero no estropeaban los dibujos. Era al saltar para hacer otro dibujo. El 1, la E, la mariposa, el elefante, había alguna cosita más, pero no recuerdo, los principales iban dibujados ahí. Se las íbamos a enviar a Jiménez del Oso también, vaya. Estábamos ya en contacto con él. Y bueno, pues la propietaria me dijo, mira, han venido a buscármelas para... y entonces fue una cosa, además, todo como con tanta urgencia y tanta prisa que era ya. Entonces yo las tenía muy bien dobladas, envueltas en un plástico, ese plástico en otro plástico. Claro. Y nada, las saqué de aquel cajón, se las di a la persona que las venía a buscar. Y cuando yo le pregunto a tiempo, dice, bueno, ¿y qué se sabe de aquello? Y dice, no sé, vinieron unos señores de los laboratorios aquellos que dijeron, ¿y dónde eran? De Orense, sí, de Orense y tal. ¿Y cómo se llamaban los laboratorios? Pues estaban en la calle no sé qué, nos dijo. ¿No? Miramos, allí nunca hubo laboratorios de ningún tipo, ni historias, ni nunca volvieron a saber nada de esa gente. Bueno. Desaparecieron.
de todos los casos que has podido... Una metedura de pata, ¿eh? Sí, bueno, pero por eso pero no porque es... Que bueno, teniendo fotos yo no creo tampoco vamos a solucionar nada. Es que no creo que sea metedura de pata, sino que, pues que consideras que igual, pues que todo es positivo y que no va a pasar ese tipo de cosas, y igual un poco, pero bueno, que está bien, o sea, no pasa nada, pues tendría que pasar, pero está bien. Así, bueno. No estaba de ser, como digo yo siempre. Y aparte del caso Friol, que para mí me fascina bastante, y hemos hablado de él antes, ¿qué caso darías tú como decir, bueno, yo creo que esto es inconfundible, o sea, de lo que transmites en el libro de OVNIs, Alto Secreto, ¿cuál crees que es para ti el caso? O cuando tú hayas llegado, que el testigo te haya ¡pum!, reventado la cabeza y decir, madre mía, pero ¿esto qué es que hay aquí? Que bueno, también todos guardan en comparación también. No, claro, hay muchos que son verdaderamente impactantes. En ese libro... ¿Pero te quedas con alguno en concreto? En ese libro en concreto yo no profundizo, es curioso, en el caso de Ferrerías, creo que lo nombro simplemente así por encima y nada más. Porque sí. El caso de Ferrerías merece un libro aparte, o que yo no lo voy a hacer, por supuesto. Ya en su época se debería haber hecho, pero sí, ahora no. Entonces, hay muchos casos dentro de ese libro que son impresionantes. Pero uno de los que más me llamó la atención por la magnitud de lo que estaba contando era el de un fotógrafo de la provincia de Lugo, que me contó que cuando él se dedicó durante un tiempo a trabajar con un taxi, antes de ser fotógrafo. Entonces, él sustituía a su padre en algunas ocasiones, porque su padre ya era mayor y tal, y hacía viajes a Vigo con el taxi. Y un día, regresando de llevar a unos señores a Vigo, a eso de las 12:30 de la noche, pasó por Orense, subió a Chantada para regresar de nuevo a donde él vivía, a Monterroso. Entonces, según sale de Chantada a la derecha, subiendo hacia Lugo, hay una subestación de energía. Y en ese momento él detiene el coche porque nota que algo no está bien, es decir, hay una carga estática dentro del vehículo, como si se le erizaran todos los pelos, y tanto es él se baja del coche, eso se ve que aumenta, y en ese momento pasa una furgoneta de reparto de prensa a toda velocidad, en dirección a la que él llevaba, hacia algo. Y entonces él se queda mirando porque le da la sensación de que el grupo de estrellas, cuando se baja del coche, que el cielo está muy estrellado, sí, y todo el camino, el cielo ha estado muy estrellado, ahora está completamente oscuro, negro. Y dice, yo miro hacia arriba y lo que veo es que hay algo encima de mí, pero enorme, a bastante altura, pero muy grande, tapa todo el cielo. Y entonces veo un grupo de luces azules hacia allá, otro hacia allá y otro hacia allá. Y cuando dice hacia allá, le digo, ¿pero a qué distancia? Dice, pues mira, a unos 2 kilómetros hacia allí estaba un grupo de luces, otro estaba a kilómetro y pico también para allá, porque conozco todos estos pueblos. Y dije, el otro estaba allí, dice, a un también kilómetro y pico, muy largo, muy lejos. Y de repente yo no asociaba que lo que yo tenía encima era una parte, o era parte de esos grupos de luces que estaban tan lejos. Pero de repente aquellos grupos de luces empiezan a ascender hacia el cielo y toda la estructura que yo estaba viendo se empieza a elevar. Y lo veo y me hace después un dibujo y me dibuja un triángulo enorme de kilómetro y pico de lado, con una tobera en cada extremo, con 2 toberas en concreto de color azul, como hicimos y pusimos el dibujo en el libro, ¿no? Y aquel caso me impactó muchísimo porque el tío lo entrevisté en 2 ocasiones, no se contradijo ni esto, y dijo que era lo más extraño que había visto en su vida. Dice, pasé realmente miedo porque hubo un momento que pensé que si aquella plataforma se cae, a mí me aplasta la subestación y aplasta los pueblos de los alrededores. Eso fue lo que me dijo, de grande que era. De grande que era. Y luego a medida que empieza a ascender ya se da cuenta de que tiene es una cosa triangular negra con en cada vértice unas toberas azules muy brillantes, pero se distinguían bien, sí, y va ascendiendo hasta que en el cielo, en la inmensidad arriba, se llegan a juntar las toberas, ya, es decir, ya no se ve el cuerpo negro, ya solo se ve una luz azulada y de repente desaparece. Y ya se veían las estrellas, se veía todo a medida que el aparato va ascendiendo. Sí. Dice, me dijo, si el tío de la furgoneta hubiera visto lo que vi yo, hubiera parado y lo hubiéramos visto los dos. Claro, es que él iba mangado y tiraba para arriba. Estaba igual en cada uno de estas cosas y muchas veces un avistamiento que lo está viendo una persona, otro pasa y ni siquiera está pendiente ni lo ve, o sea, prácticamente.
Ese es uno, ¿eh? Sí, es que hay muchísimos, Pero vamos, si tú hablas con ese hombre, la verdad es que te fascina ver cómo cuenta semejante mole. Y yo te quería... Y ahora pensar que cuando él me está contando esto, me está hablando creo que era del año 81, 82, en el año 81, 82, aquí en la Tierra se fabricasen artefactos de ese calibre, pues parece que te da la risa. Sí, claro. O muy engañados estamos o te da la risa. ¿Cómo consigues, o cómo has conseguido cada contacto? O sea, si esto es mucho trabajo. Pues boca a boca. Porque unas personas te dicen habla con tal, habla con cual, habla con este, habla con otro. El problema es que cuando te dicen habla con cual, resulta que su amigo es que ahora ya no vive en Lugo. Ahora resulta que vive en la costa. No había internet, no, nada. Y luego, pues eso, le llamabas por teléfono y el tío te daba el teléfono de su primo, o de su amigo, o de tal. Oye, mira, pues yo me interesaría hablar contigo sobre esto que me contó tu cuñado. Es admirable el trabajo. Claro, y todos ahorrándote los desplazamientos de tu bolsillo sencillamente porque en tus ratos libres unos coleccionan sellos y otros coleccionan este tipo de cosas, como me pasa a mí. Entonces era una afición como cualquier otra. Sí. Y respetable como cualquier otra. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, yo llamaba a un tío que vivía en Ponteareas, pues había que bajar a Ponteareas y hacer de paso si teníamos otro... No, generalmente no iba solo, venía Miguel Pedrero o Carlos Fernández, ya quedábamos con él, que él vive en la zona de Vigo, pero normalmente cogíamos ya la posibilidad de que nos pillaran 2 casos seguidos, o 3 de los que teníamos noticia. Claro. Y bueno, Miguel Pedrero, por ejemplo, es un vicioso de la investigación, un auténtico vicioso. Cada vez que le cuento un caso nuevo que me acaban de contar a mí, y no ya que haya pasado ahora, sino de hace años, Dios, me estás poniendo los dientes largos y tal, porque a él le encanta irse a Valencia o ir a donde haga falta y ya está, venga, bebe otro caso, cuéntame. Sí. ¿Crees que lo hace por economía o por cuestión económica? No, lo hace porque lo lleva dentro. Exacto. Es un investigador nato, Sí. por llamarlo de alguna manera, lo que es un gran coleccionador de casos como yo. Sí. Del misterio, ahora quiero irme a tu libro del más allá, del fenómeno del más allá. Me chocan, por supuesto, mucho el de las piedras. El fenómeno de las piedras es algo que me explota en la cabeza, de cómo aparecen unas piedras sin más. Saltaban del barranco hacia la casa. Inclusive que está el informe, no está este informe de la Guardia Civil, como tú no lo dices. hicieron porque el sargento me dijo que cómo iban a hacer un informe de eso. Y dices que nos hubiera llamado la atención el capitán, la mayoría que estábamos borrachos. Hay muchos casos de esas características, como tú cuentas también. Bueno, me parece que, claro, es otro tipo de realidad, algo que... Claro, pero aquí están los 2 señores mayores, que eran los dueños de la vivienda aislada aquella, el guardia civil y su superior, el sargento. Sí. Hay 4 personas que vieron lo mismo. O sea, tú no puedes decir que imaginaron, que puedes decir lo que quieras, pero esos 4 testigos están ahí. Y lo que ellos vieron, respétalo, porque lo vieron y punto. Y si no te gusta, pues le echas azúcar, que hay mucha azúcar para echar. Y yo, de todos los casos que has estudiado también, aparte de esto, aquí, o sea, ¿tú crees el tema, por ejemplo, del monje, el tipo, la carretera, el coche, el monje que sube, que se les queda parado y sube por los eucaliptos? ¿Tienes algo que ver, que tiene que ver también con la Santa Campaña? Puede ser el mismo fenómeno. Yo creo que en este último libro hago constar una de las sospechas que tengo es que todo procede de lo mismo. Son distintas manifestaciones de lo mismo. Y claro, a lo largo de los años y en distintas culturas, que si la Santa Compaña, que si la Dama de Blanco, es que es el mismo fenómeno. Es que es lo mismo. Y lo que pasa es que la gente llegó a asociarlos ya desde épocas muy remotas, pero con algo malo, con que va a ocurrir algo negativo. Coño, nunca se asoció, mira si somos negativos los seres humanos, nunca se asoció con que te va a tocar la lotería. Anda, pues he visto ayer la Santa Compañía, joder, qué suerte tienes, te va a tocar la lotería, tío. Eso se dice, ¿no? Sí. No, es al revés, se va a morir el vecino. Es más, cuando se cree que la Santa Compañía, que tú ves la Santa Compañía o que tienes la desafortuna de coger o la Santa Compañía, te vas con la Santa Compañía, desapareces con ella, que lleva la cruz, por ejemplo, que dicen que era un... Es siempre el que va a morir. Exacto. Es el que está a punto de morir, o un vecino que aunque no esté enfermo, el hecho de que tú lo hayas visto acompañando a la Santa Compañía, bien sea llevando la cruz por delante, o bien sea el último de la fila, pues es que ese es el que la va a palmar. Pero lo que no debes hacer es tú quedarte mirando hacia ellos o unirte o acercarte a ver qué es aquello. Porque parece ser que desapareces o te ocurre algo desagradable. Nunca nada bueno. Es que siempre está asociado todo a lo negativo. Y a mí es lo que me choca,
que el fenómeno el ser humano siempre lo asocia al miedo, a lo negativo. Sí, sí. Y a lo mejor no tiene nada que ver, pero claro, cuando después de ver la Santa Compañía y decirte a la persona, pues sí, era mi vecino tal, y al día siguiente el tío se muere, y también en el otro pueblo, y también en el otro sitio que la vieron, y también en no sé dónde, entonces llega un momento que dices, oye, 2 y 2 son 4. Sí. Claro. Y es que eso es muy interesante, es muy interesante, es que es muy interesante. Y, hay casos verdaderamente increíbles, increíbles. Sí, también, por ejemplo, me gusta mucho el caso el de la muñeca, el de las parejas que era joven, bueno, 29 años, como cuentas. La de tuya. Sí. Como ve correr la muñeca y la posición de la muñeca que es esta. Sí, así. Es que claro, ese tipo de cosas hay que vivirlas. Y aunque, bueno, pues las vivirían ellos dos, que eran no la o sea, ellos supongo que piensan que era la suegra, en este caso la madre. Sí, algún tipo de energía que había poseído a la muñeca para que la volviesen a llevar a su sitio. Porque la muñeca no se ha vuelto a mover. No tengo idea, no he vuelto a hablar con ellos, pero supongo que una vez la dejaron en la colección, ellos dijeron que la dejaron allí y no volvieron a saber más. Porque claro, no le sacaron la merienda, como quería la merienda, le pusieron la tele, o sea, claro, es que asusta mucho. Claro, el problema es que da la impresión de que la muñeca la habían sacado de su entorno. Sí. Y sería pues un objeto inanimado que estaba allí en una colección que tenía su suegra, punto, ya está. Ahora, el encaprichamiento de llevársela para Vigo, para Tui, en este caso, ¿qué propició? Pues que una energía en concreto, la que fuese, la propia suegra, no, es que es alucinante. Es que por la muñeca, ¿qué sería así, no? ¿Más o menos? Sí, más o menos así. Correcto. No puede verla por el pasillo, porque ya la vio de reojo y luego... O sea, verla y la suerte de que la viese el marido, porque ya había ido al hospital a Vigo, a un compañero que era psiquiatra y para que la atendiera ella y tal, o sea, eso consta todo. Así al psiquiatra le contaron lo que estaba pasando. Sí. Entonces, oye... Y vamos al siguiente libro, Apariciones Marianas. ¿Lo entrelazamos con el fenómeno OVNI o no lo entrelazamos con el fenómeno OVNI? Tiene una parte de conexión con el fenómeno OVNI, pero yo he llegado a la conclusión de que hay algo mucho más profundo detrás de las apariciones marianas que está utilizando al fenómeno OVNI, no voluntariamente, sino simplemente como el que cuando va a coger un trozo de pan con un cuchillo para cortarlo. No te piensas, el cuchillo pues voy a hacer una teoría sobre el cuchillo y tal. No, con el cuchillo cortas el pan y luego sabes dónde está. Punto. No está el problema. Y las apariciones marianas es un fenómeno curiosísimo que en principio podría no tener nada que ver con las religiones tal como las conocemos, con ninguna, porque es un fenómeno que se da en todas las religiones, en todas las culturas. Ha habido apariciones de una señora de blanco y en otras ocasiones esa señora, como cuento en este último libro, en Visitantes de otras dimensiones, es una dama de blanco hermosa que se aparece en el medio del bosque, pero de estatura normal, con la mirada perdida, brillante, pero no da ningún mensaje ni dice nada. De esos casos se han recopilado varios, sobre todo por Galicia. Y ahí no estamos hablando de una aparición mariana, pero el contexto en el que se podría meter es idéntico. Luego, ¿qué tipo de aparición es esa otra? Porque, claro... Es la Banshee, la famosa irlandesa de la que nos hablaban, la mujer de blanco que se aparece en los bosques. La mayoría que tienen las apariciones marianas, Fátima, Garabandal, son niños, niñas... Tiene esa tendencia a desarrollarse el fenómeno. Los niños, pastores, sí. El entorno bucólico... rural. Tiene esa tendencia, pero también hay a personas mayores, pero en lugares que no son... Que entran más en el miedo también, y no han atendido al fenómeno, tal vez. Generalmente tiene tendencia a cogerse con precaución a todo el que le ocurre algo de esto. De hecho, fíjate que los niños de Fátima, sobre todo Lucía, que es la que más vivió, siempre hablaba de la señora. La señora. La señora, para ella era la señora. De hecho, el retrato robot que hicieron la primera vez que tú lo pusiste ahí, no tiene nada que ver con la Virgen, con el prototipo de imagen que nosotros tenemos de la Virgen María. De los cuadros, pues no. Y el manto que llevaba de recuadros, rectángulos o hexágonos. Claro, pero es que eso lo llevaba la diosa sumeria Inanna. Exacto. Y eso aparece en vestimentas de las diosas griegas, Atenea, Artemisa, Hera, todas llevaban los vestidos de cuadros. Estamos hablando de lo mismo, del mismo fenómeno aparicionista, en distintas culturas. Pero ¿quién es? Ese es el problema.
Eso representa a Dios, es realmente lo que podríamos tener el concepto auténtico de lo que es Dios, podría ser, pero es un fenómeno, ya te digo, muy vulgar en todas las culturas, está por todas partes. Y para mí me llevó a escribir ese libro porque yo estudié la que está cerca de Friol, la de Pardellas, y yo vi una serie de circunstancias que se producen ahí que son idénticas que en otras grandes apariciones, pero en este caso la imagen no habla, la imagen no mira a los niños a la cara, la imagen no les da ningún mensaje, no les pide que se haga una capilla, no les dice escarbad en el suelo y sale un manantial, nada. Está así durante casi 3 meses apareciéndose por las tardes, solo la pueden ver los niños, lo mismo que en las demás apariciones, Sí. y de repente el fenómeno se va. Bueno, también, como en el caso de Fátima, creo que el niño podía verla pero no oírla. También Sí, es curioso. Podría ser. Es curioso, pero en este caso ellos no le veían mover los labios porque ni les miraba los ojos. La tenía a 5 metros Sí. y estaba firme como un soldado, con las manos así. Pero hubo una característica que uno de los videntes me dijo, y esa fue la que me indujo a escribir el libro y a llegar más allá, y fue la longitud enorme de los dedos que tenía la imagen, desproporcionada, le llegaban a las rodillas. Pues, da miedo. Y era lo único que a través del manto se le veían las manos pegadas así a los muslos Sí. y los dedos casi tocando las rodillas. Entonces, claro, aquello a uno de los videntes le llamó tanto la atención que cuando se aparecía, dice, yo solo me quedaba mirando para las manos porque eran enormes. Qué interesante. Y claro, eso aparece en otras culturas. Sí. Sí. Y es, por lo que en el libro expongo en la parte final, ese fenómeno observado por el niño en otras culturas de siempre. Y ves las imágenes, y ves los iconos bizantinos. Aparte del manto, las manos también eran iguales que... Las manos era lo más llamativo. Sí. El manto era como de cualquier otra imagen de la aparición de Lourdes o de cualquier otra imagen. Y la corona, o una especie de corona, porque no estaban seguros qué era lo que llevaba en la cabeza, llevaba algo. Pero no dijeron categóricamente era una corona, no. Era algo. De hecho, no solo la vieron los niños, la vieron también 2 mujeres que se acercaron a rezar allí un día un rosario y se apoyaron en la piedra y se les presentó encima de la piedra, o sea, la tenían a 30 centímetros, quizá menos. Dice una de ellas, yo me puse tan nerviosa, si hubiera querido la hubiera tocado así. Dice, pues la teníamos allí. Dice, los pies no se le veían porque se los tapaba el vestido y el manto. Dice, pero al levantar la cabeza, la vimos allí. Estaba justo los pies quedaban a la altura de los ojos de ellas, porque ellas se habían arrodillado junto a la piedra y la piedra les quedaba por la nariz. Y ahí aparece. Y entonces ellas levantan la vista y no ven. Le digo, ¿y qué llevaba en la cabeza? Y dice, no lo sé. Llevaba algo aquí arriba, pero desde abajo, que mirábamos nosotros así, no se veía lo que era. Podría ser una coronita o un adorno. No se veía, Ya. visto desde abajo. Los niños la veían siempre de frente. Y también hablaban de algo que llevaba aquí arriba, pero que no era seguro, me decía José, que no estaba seguro lo que era. En el tema de apariciones marianas, ¿tú llegaste a intentar contactar con algún testigo del tema de Fátima, del tema de la danza del sol? Entiendo que son niños muy mayores. ¿No pudiste contactar o tener algún tipo de los de la cuestión de Pardellas? Sí. Ellos, allí no se produjo, digamos, lo que es ningún fenómeno solar. ¿Lo explicas? Sí, lo explicas. No se produjo. Yo sí tengo Pero recopilados... se le secó la ropa... Ay, sí. No a la gente, al propio niño, que una noche pidió que lo llevara, que lo estaba llamando, y estaba lloviendo y le metía miedo. Entonces fue su hermana y su madre con un paraguas a llevarlo a la finca. Son unos 150 metros, lloviendo a todo meter, sin asfalto, año 49, el suelo era tierra, el camino, y llegaron allí, bueno, pues se empaparon. Me decía Aurea, yo intentaba cubrir con el paraguas a mi madre cuando saltaron del muro, pero no me llegaba el brazo. Y se estaban empapando, estaban los 2 de rodillas allí, mi madre y el niño decía que estaba viéndola, que estaba allí y que estaba llorando porque yo había tardado en venir. Y entonces ya mi madre le dijo, bueno, pues ahora vamos para la cama y tal, relájate, tranquilízate, estate tranquilo. Y ya el niño, pues nada, lo saltó mi madre el muro
Y yo ya vinimos para casa, llevábamos los zapatos y los vestidos empapados. Llegamos a casa y el niño estaba zapatos secos, pantalones secos y chaquetilla que llevaba y una chisma por encima, todo seco. El niño estaba hasta la cabeza, todo totalmente seco. Es un fenómeno que se ha dado en otras apariciones, por ejemplo, en la famosa secada de ropa y del sol en la danza del sol. Exactamente. Y en otras apariciones ha habido también el secarse una parte de las prendas. Es como si el que está calentando, el que es testigo, se ha llevado a otra dimensión. Está protegido por algo, eso es evidente, porque no le afecta la lluvia. Sí, como las niñas de la banda que pesaban como piedras. Claro, es como si una campana los estuviera protegiendo. En el caso del niño de José, le estaba protegiendo una campana de algo, de lo que fuera, pero la lluvia en él no caía. No caía. Los que estaban empapados eran ellas. Y el paraguas. Yo creo que llegará un momento que todo esto de la ciencia algún día lo podrá explicar fácilmente, seguramente. ¿Sabe Dios? Seguramente. ¿Es posible que ahora actualmente, en el año 2024 que estamos, hoy en abril del 24, te cuesta cada vez encontrar más, ya no gente que hable, sino que existan fenómenos del misterio? Ahora más que antes. Sí. Porque ahora mucha gente mayor que nunca había hablado cuenta, pero siempre con una condición. Fíjate que nos quieren afán de protagonismo. No pongas mi nombre, ni pongas dónde vivo. Simplemente cuenta lo que a mí me pasó para que no se pierda. Y te cuentan cosas como las que van en el último libro, que lo increíble se queda pequeño ya. La palabra increíble, deséchala. La palabra absurdo, quítala. Alucinante, todas esas cosas que podemos decir, no. Ahí hay casos que sobrepasan el umbral de cualquier tipo de creencia. Sobrepasan todo, porque dices, pero ¿cómo es posible que este señor, en el año en el que lo ocurrió, en algunos de ellos son de 1942, 1945, sí, tenían 18 años, 17, 20, y te cuentan unas historias, que aquello mete miedo. Bueno, pues... Y a veces no iban solos, iba otra persona con ellos, que también lo vivió. Hoy en día hay muchísimos más casos que antes, muchos, digo a la hora de recopilarlos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente pues te llevan unos a otros, te cuentan y no quieren que se pierda, sobre todo gente mayor, que nunca lo contó. Mira, he tenido algún caso que me dijo, ni que no se entere ni mi hija que te he contado esto. Pues yo a lo mejor me he enterado por otro conducto, ¿no? Que no querían la familia que no lo había contado nunca. Así que si lo publicas no pongas mi nombre auténtico, y si vas a poner que ocurrió, pues yo qué sé, pues en una aldea cercana de Betanzos, pues pones en una aldea cercana de Villalba. Ya está. Bueno, pues la verdad que es muy interesante. Yo espero que os haya gustado. Yo creo que está Marcelino. Esperamos ansiosos el próximo libro, en mayo, ¿no? Eso dijeron. Bueno, en mayo, junio, para este año lo esperamos ansiosos, porque la verdad es que es un investigador como Don Pino. Un aficionado, porque a mí me gustan estas cosas. Sí, un aficionado, pero referente. Así que muchas gracias, Marcelino, y gracias por haber venido a mi presentación. A ti, David. Te lo agradezco muchísimo. A ti, David, me gustó la presentación. Ay, pues mira, es un placer. Sí, muy bien, estuvo muy bien. Ya lo viste la gente. Sí, yo encantado. Mi testimonio y bueno, y buena idea de hacerlo del libro en color, además, ¿eh? Me pareció una idea muy acertada. Era mi primer libro y yo... ¿Eres primerizo, entonces? Sí, es mi primer libro. Eso me lo dijo Freixedo a mí una vez. Cuando vino a la presentación, porque él también vino a la presentación de Un Santo Secreto, vino Benítez, que lo había prologado, y vino Freixedo. Y Freixedo nada más que me vio, dijo, eres primerizo, y tal, me hizo una gracia la palabra. Lo llegué a conocer. Es el primerizo. Lo llegué a conocer en Valencia. Pero es que una mente privilegiada. Sí, o sea, era un tío muy especial. O sea, de verdad me quedé fascinado. O sea, estuve más hablando con Magdalena, en este caso que lo acompañaba, pero me quedé fascinado con... Mira, nosotros nos reíamos mucho con Salvador y de Salvador por las cosas que contaba. Los casos que contaba nos hacían tanta gracia a los investigadores, que bueno, es que nos hacíamos chanzas y todo con él, pero era por la forma que él tenía de expresar los casos que había investigado.
lo hacía de tal manera que es que no podías evitar reírte. Es que era imposible. Sí. Y contaba cada cosa, bueno, alucinante. ¿Qué ocurre? Que lo que él nos estaba intentando transmitir no éramos conscientes de la idea. Y hoy hemos visto que se quedó corto. Sí, posiblemente. Que no solo tenía razón en lo que decía, sino que se quedó corto. Porque la realidad que estamos viviendo ha dejado todo eso más pequeño. Bueno. Salvador era, en pocas palabras, era un genio. Sí, pero era un hombre que adelantaba su tiempo, como pasa siempre. Era estudioso, había estudiado toda la vida y tenía una memoria prodigiosa. Una memoria prodigiosa. Efectivamente. Bueno, pero yo espero ver a Marcelino en noviembre. Y... A ver qué pasa de aquí a noviembre. Seguro, seguro. Nada, un placer y muchísimas gracias, Marcelino. Vale, a ti. Venga. Gracias, David.